Entonces vamos a ver si hablamos un poquito de cuerpos extraños en la vía digestiva, ¿no? ¿Qué son los cuerpos extraños? Esto es importante. La ingestión o aspiración de cuerpos extraños son accidentes, y accidentes yo lo puse acá entre comillas, porque uno no debería llamarlos accidentes, porque si uno los denomina accidentes, piensa que a cualquiera le puede pasar. Y en realidad no deberían pasar. Lo que hablaba Mariela recién en la prevención, en los cuerpos extraños también es tal cual. Uno podría hablar de injuria o de lesión por cuerpos extraños. Y lo importante, que esto es muy importante para que todos lo tengan presentes, es que se ven en chicos sanos, que estaban jugando o comiendo y se enfermaron bruscamente. O sea, si alguien se enferma bruscamente, o sea, que estaba sano, y en el otro minuto está muy enfermo, muy mal, incluso a veces comprometiendo la vida, tienen que pensar en un cuerpo extraño. Un comentario que decía Luis recién, esto que yo que voy a presentar, por supuesto, no es solo mi trabajo, sino el trabajo de todo el equipo de endoscopía respiratoria del hospital, ¿no? ¿Cuál es el número estimado de casos por año? En la Unión Europea calculan más o menos en 50.000, de los cuales el 1% es mortal. O sea que calculan que en chicos de 0 a 14 años, 500 chicos en la Unión Europea se mueren por año por culpa de cuerpos extraños. Y más de 100 muertes en cada año en Estados Unidos también por cuerpos extraños. Esto lo presentó la SAP ya hace bastantes años, pero bueno, hablan de OVACE, obstrucción por cuerpo extraño de la vía aérea, por eso lo van a encontrar escrito en algunos momentos así, produce muerte en los chicos de 4 años, un porcentaje muy alto, incluso hablan de en menores de 3 años, es la cuarta causa de muerte, y en menores de 1 año es la tercera causa de muerte. Esto para mostrarle qué es lo que hace un paciente cuando tiene un cuerpo extraño. Eso se llama signo universal de asfixia. El paciente se pone las 2 manos en el cuello, intenta que le entre aire y no le entra absolutamente para nada. Ahora, el cuerpo extraño puede hacer todas estas cosas una vez que ingresó. O sea que uno tiene que saber qué cuerpo extraño tiene para saber qué es lo que puede hacer. Porque se puede expandir, por ejemplo un poroto, después van a ver, puede fragmentarse y aparecer en un bronquio y en el otro, puede cambiar de forma, puede adaptarse a la forma de la vía aérea, puede una aguja penetrar y meterse dentro de la mucosa, puede migrar a otro lado, puede irritar, puede dar neumonías, puede lesionar o quemar como una batería, como una pila botón, o incluso puede disolverse y hacer una neumonía química. Esto es importante que uno lo tenga siempre presente. Hay 3 periodos o 3 fases clínicas en la aspiración de un cuerpo extraño. Uno es la impactación. O sea, cuando se impacta el cuerpo extraño, ocurre en el momento de la aspiración y consiste en ahogamiento, tos y dificultad. Esto siempre está este momento de ahogamiento y tos. El inconveniente es que no siempre hay algún adulto presente para verlo, pero si uno lo investiga, siempre está, y a veces en mucho tiempo. ¿Por qué mucho tiempo después? Porque tiene una segunda fase clínica que es asintomática, que puede durar horas a semanas. ¿Esto qué es lo que pasa? Viene el paciente, viene la madre, comenta que tuvo un episodio de ahogo, con tos, con dificultad, y en ese momento está perfectamente bien. Entonces uno lo manda a la casa y le dice que se quede tranquila. Y eso no tiene que ser así, porque si por ejemplo uno tiene un maní y se le metió en un bronquio, el paciente no va a tener problemas. Si el maní es muy chiquito y se metió en un bronquio en el común de los basales, por ejemplo, prácticamente no va a estar muy sintomático, salvo que uno lo vaya a ocultar y puede haber una disminución de aire en algún lugar. Pero si no, va a estar completamente asintomático, hasta que llega la tercera fase, que es la de complicaciones, con obstrucción, erosión, infecciones, neumonía, atelectasias, abscesos, bronquiectasias, depende de dónde vaya el cuerpo extraño y qué tipo de cuerpo extraño sea, va a dar este tipo de lesiones. Esto es, ustedes, por lo menos los más veteranos se deben acordar de Chevalier Jackson, que prácticamente fue el padre
de la endoscopía, de la cual Arauz, Juan Carlos Arauz, se formó en Filadelfia. Él tenía una colección de cuerpos extraños, y Rayleigh, hace unos años atrás, hace casi 20 años atrás ya, hizo un raconte de todos los cuerpos extraños que se habían aspirado los chicos, y comprobó que el 97% de los cuerpos extraños era menor de 31.7 milímetros. Por eso se hizo esto que está acá, que ven estos celestitos, que se llama cilindro de partes pequeñas, que tiene esto, que uno podría decir que todo lo que tenga menos de este diámetro no se lo den a chicos menores de 3-4 años. Si uno lo quiere hacer más barato, pone un rollo de papel higiénico que tiene algunos milímetros más que el cilindro de partes pequeñas, pero dice, mire señora, todo lo que entra por este rollo de papel no se lo dé a los chicos menores de 3 o 4 años. Los cuerpos extraños en vía aérea, ¿no? Vamos a empezar primero por la vía aérea. Más o menos en nuestra estadística, el 8% están en la laringe, el 12% están en la tráquea, y el 80% se van a los bronquios. Cuando uno siempre habla de cuerpos extraños, siempre piensa en juguetes, ¿no? Uno relaciona directamente cuerpo extraño con juguete. Y la gran mayoría de los cuerpos extraños orgánicos que se van, de los cuerpos extraños que se van a la vía aérea son orgánicos. Casi el 80% de los cuerpos extraños que se van a la vía aérea son alimenticios. Empecemos por la laringe. ¿Qué cuerpos extraños pueden permanecer intralaringios? Aquellos que son finos y puntiformes, por ejemplo, como una espina de pescado. Los redondeos y blandos, ahora vamos a hablar de ellos específicamente, como las aceitunas, las uvas, los cherry, los boconchinos, las cerezas, y así sucesivamente. Aquellos que son laminares y livianos, como las cáscaras de huevo, tal vez es uno de los cuerpos extraños más frecuentes que se ven en los lactantes, cuando se empiezan, Cuco siempre comentaba, cuando la abuela sin los lentes le daba el purecito con huevo, la primera vez se le iba un pedacito de cascarita de huevo, y siempre quedan en esa forma sagital en la laringe. Y después, por supuesto, broches y demás. Hace 52 horas que tiene un cuerpo extraño en la laringe. Esa es la voz de Hugo Boto, que fuimos compañeros durante muchos años. Entonces, nunca minimicen laringitis que comienzan en horarios no habituales. O sea, si la laringitis puede aparecer en cualquier momento. La mayoría son de madrugada, esas laringitis subglóticas o el falso Krupp y demás. O sea, si ustedes tienen una laringitis que empieza en un horario no habitual, y sobre todo, si el chico estaba jugando o estaba comiendo, piensen que puede ser un cuerpo extraño. Lo mismo en aquellos que no mejoran. Mira, esta nena tenía 3 días, y tenemos pacientes con 15 días de cuerpo extraño en la laringe, y no, con corticoides y demás, que no mejoran, hay que pensar en un cuerpo extraño. Si la obstrucción es parcial, va a dar disfonía, obviamente, estridor, según lo que ocupe, tos, si afecta a la subglotis, también va a dar una tos de tipo grupal, y depende si está un poquito más arriba, va a tener más odinofagia, y si está más abajo, más disnea. Ahora, si ustedes tienen una obstrucción completa, esto sí, este es un dibujito, así es con lo que le pasa a los chicos cuando se tragan una aceituna, un cherry, una cereza, un pedazo de salchicha. Todo eso que obstruye tiene el tamaño suficiente y la consistencia suficiente como para que no entre en el esófago y no pase a la vía aérea. Entonces se obstruye completamente. ¿Qué hacer entonces con los cuerpos extraños en la laringe? Si tenemos estos pacientes donde hay una obstrucción total, como mostré recién con la aceituna, uno debería hacer la maniobra de Heimlich. Después, si quieren, la comentamos, no la puse acá específicamente, pero si no íbamos a tardar mucho. La maniobra de Heimlich. En estos casos es justamente indicada la maniobra de Heimlich, la maniobra de desobstrucción de la vía aérea. Si ustedes tienen la posibilidad y no le puede salir, tienen un laringoscopio o tienen un cuerpo extraño que está en la laringe, en la subglotis, y no lo pueden sacar, intúbenlo, empújenle con el tubo
endotraqueal hasta un bronquio, métanle el cuerpo extraño en un bronquio, después retiran el tubo endotraqueal y lo siguen ventilando. Con un pulmón uno puede vivir, hasta que venga alguno y se lo saque. Y eventualmente, si no, hacer una traqueotomía. Pero la maniobra de Heimlich hay que hacerla cuando la obstrucción es completa. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Cuando la obstrucción es incompleta, o sea que el paciente tiene un poco de ventilación o tiene un poquito de tos y demás, significa que algo de aire entró. Entonces, una obstrucción parcial puede ser una obstrucción total si uno hace alguna maniobra y el paciente no la necesitaba. Nunca hay que introducir los dedos en la boca. Por supuesto, esto nunca hay que introducir los dedos en la boca, es lo que uno debería hacer cuando uno está desesperado, no tiene otra opción y demás, todo vale, ¿no? Pero lo ideal es no introducir los dedos en la boca porque una obstrucción, sobre todo parcial, puede transformarse en total. No hay que nebulizarlo porque si no puede aumentar de tamaño, y no movilizar ni realizar maniobras que produzcan llanto. ¿Qué pasa con la tráquea? La tráquea tiene en general un estridor bifásico, o sea que en los dos tiempos respiratorios, y hace una tos seca, y hay ciertos cuerpos extraños, por ejemplo los maníes o algunas semillas, que son de un tamaño suficientemente grande como para que no ingresen en un bronquio, ninguno de los dos bronquios, y se queden bailoteando en la tráquea, uno le podría escuchar el chasquido. Uno podría escuchar el chasquido que hace el cuerpo extraño cuando se mueve y cuando golpea contra la subglotis. En general, salvo que hayan lesionado al pasar, no presentan disfonía. Acá les mostré, esto es lo que les decía, que uno puede expanderse. Fíjense lo que es un poroto seco y lo que es un poroto hinchado. O sea que este poroto posiblemente puede ingresar a la tráquea, pero en la medida que vaya, que como es higroscópico, atrae agua, va a ir aumentando de tamaño, entonces en algún momento no va a producir, va a terminar produciendo una obstrucción absolutamente total. Lo más frecuente de los cuerpos extraños de tráquea son las semillas de girasol, que es esta, ¿no? ¿Cuándo entonces ustedes deben pensar en un cuerpo extraño en la tráquea? Es una tos que aumenta en decúbito dorsal. Cuando cambian los decúbitos, el paciente se moviliza algo, empieza a toser más. Cuando se siente y se queda tranquilo, tose menos. No tienen claro un cuadro de obstrucción bronquial, o tiene una sintomatología cambiante, o sea, ustedes lo ocultan y en realidad pueden ver una disminución de la entrada de aire, pero de los dos pulmones, o a veces parece uno y a veces parece el otro, y a veces en la radiografía es absolutamente normal. O sea, si el cuerpo está en la tráquea, no ven una simetría en la radiografía de tórax. Una niña, tiene 4 años, es una niña de Aleco, que se ahogó anoche. Esto es para mostrarle, cuando ustedes tienen un paciente que tiene un cuerpo extraño en la tráquea, ojo cuando lo van a dormir, porque duérmanlo sentado, porque posiblemente cuando lo acuesten empiecen a toser, y se acuerdan que yo le dije el chasquido y que va bailoteando en la tráquea, puede hacer que ese bailoteo y ese golpe permanente en la región subglótica haga que se dematice completamente y en algún momento, en algún acceso de tos, esa subglotis que en algún momento, ese cricoides que dejó pasar al cuerpo extraño, no lo deje salir. Entonces de una obstrucción parcial termina siendo una obstrucción total. Entonces siempre duérmanlo así y por supuesto no relajarlo al paciente. Siempre los pacientes que están obstruidos conviene tener una válvula de seguridad, que es que el paciente ventile solo. Ahí es como se visualiza, aunque no se llega a ver la carina, se ve totalmente el cuerpo extraño en la parte distal de la tráquea. Ahí tenemos los huesos de pollo, generalmente se van al esófago, pero fíjense acá tenemos un hueso de pollo que también se fue. Y lo que yo les decía de el estridor de tipo bifásico, fíjense que tiene los dos tiempos respiratorios. Con una tos de tipo traqueal. Muy bien. Ahí vemos
otra semilla de girasol. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que dijimos antes, el paciente debe permanecer tranquilo. No hay que echar a los padres, nada, tienen que dejarlo, no hay que tratar de ni siquiera ponerle vía, porque en la medida que uno le ponga vía, el paciente va a empezar a protestar más, va a empezar a llorar y se va a obstruir. Y por supuesto tiene que estar bajo estricta supervisión de alguien que lo pueda mejorar después. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Nebulizarlo. Vieron que son higroscópicos muchos de estos orgánicos, entonces uno puede eso empeorarlos. No hay que movilizarlos, no hay que kinesiarlos, y tampoco hay que hacer maniobras de desobstrucción de la vía aérea. Así como dijimos, los que se quedan en hipofaringe, uno tiene que hacer maniobras para desobstruirlo, los que están en la tráquea no. Porque una vez que pasaron, si nosotros queremos forzar eso, puede hacer que una obstrucción parcial termine siendo una obstrucción total. ¿Qué pasa en los bronquios? La tríada clásica de los cuerpos extraños en bronquios es tos, hipoventilación y sibilancias localizadas. El 95% presenta al menos alguno de ellos. Y dentro de los cuerpos más frecuentes, después vamos a ver cuáles son en cada uno de los de la vía aérea o de la vía digestiva, pero en general maníes y semillas de girasol, tapa de viromas en chicos más grandes. Después vamos a preguntar, vamos a decir por qué. Estos son cuerpos extraños fáciles de diagnosticar. Esto cualquiera de nosotros lo puede diagnosticar fácilmente. Si tiene un antecedente, le pide una placa, aparece esto, listo. Ya estamos tranquilos que tiene un cuerpo extraño en la vía aérea. Acá vamos a tener distintos cuerpos extraños. En vía aérea, una tapita de una lapicera, una chinche y un balín. Pero estos son fácilmente visibles, uno los ve en la radiografía, así que el diagnóstico es sencillo. Esto lo puse específicamente porque es un cuerpo extraño raro, no es que sea raro el cuerpo extraño, porque es una aguja, un alfiler, perdón, pero sí es interesante porque está muy distal. Entonces al estar muy distal, uno con el broncoscopio no llega, y a veces con el fibrobroncoscopio tampoco. Y fíjense sobre todo en un paciente que tiene un cuerpo extraño de hace mucho tiempo y se le forma un granuloma. Entonces a este paciente lo que hubo que hacerle, le sacamos con radioscopía, se hizo con radioscopía en biplano, y entonces terminamos sacando el cuerpo extraño en esa forma. Pero ¿qué hacemos en aquellos pacientes que los cuerpos extraños no se ven? Bueno, tenemos dos opciones. Una, depende de cuánto ocupen el bronquio, van a dar hiperinsuflación o atelectasia. Y depende de qué bronquio ocupen, del tamaño del bronquio que ocupen, van a dar una hiperinsuflación total, hiperinsuflaciones parciales, atelectasias totales, atelectasia masiva de un pulmón o atelectasias parciales. Uno a veces no puede saber si de este lado es el que está con disminución del aire o que está hiperinsuflado. O sea, si uno tiene esta radiografía y uno lo ausculta y ve que la entrada de aire disminuye del lado izquierdo, sabe que el cuerpo extraño está ahí. Si parece que está mejor ventilado el izquierdo, pero en realidad está hiperinsuflado. Esto es como se ven los cuerpos extraños. Los más frecuentes son las semillas, los que van a los bronquios, el que se queda en tráqueas más la semilla de girasol, a veces cuando son parciales las semillas de girasol también pueden ir a un bronquio. Los que se van más a los bronquios son los maníes, o los maíces, los más frecuentes son los maníes. Si nosotros tenemos una obstrucción total del bronquio, lo que hace es que se va a reabsorber todo el aire y va a terminar haciendo una obstrucción total y una atelectasia que depende de dónde sea el bronquio, de que el calibre del bronquio va a dar una atelectasia total o no. Con eso uno puede hacer el diagnóstico sin ser radiopacos de posible cuerpo extraño. Y siempre, por supuesto, siempre el antecedente de crisis de tos y ahogos. Fíjense acá, como hay una atelectasia total y un bronquio, uno acá está incluso con
una tomografía con reconstrucción, y esto que es un bronquio más, que es un cuerpo extraño más chico, que hace una telectasia parcial. Esta es una telectasia total, y esta es una telectasia parcial de tórax. Como en el otro caso que mostramos que sacamos con radioscopía, a veces cuando los cuerpos extraños progresan espontáneamente o porque alguien intentó sacarlos y los empujó más, progresan más allá de lo que nosotros lo vemos, uno tendría que hacerlo extracción por radioscopía, y ahora a veces, según el calibre del bronquio, se puede sacar con fibroscopía también. Por ejemplo, en este caso, este era un pastito que se había metido, fíjense que es una telectasia parcial nada más, es muy chiquita, pero esta hay que sacarla, si no termina con una infección y termina haciendo una lobectomía por lo menos. Este es un pastito y hubo que no llegábamos con los broncos rígidos, y hubo que sacarlo con el fibrobroncoscopio. Y esto para siempre pensar, o sea, uno tiene un cuerpo extraño, si uno ve, este es un paciente que si ustedes visualizan bien, ven que está intubado, y parece un cuerpo extraño que está metido en el medio del tubo o atrás del tubo a nivel del esófago y demás. Cuando la clínica no condice con la racionalidad, sáquenle otras plaquitas, porque este paciente lo que tenía era una aguja, pero la tenía fuera, la tenía sobre la piel, que marcaba justo a nivel de la vía aérea. ¿Qué pasa con el esófago? El esófago, cuando uno tiene un atragantamiento con un cuerpo extraño, hace un atoramiento, generalmente empiezan con disfagia, con salivación, escupen, los pacientes desde el mismo momento de la ingestión de cuerpo extraño. Yo siempre cuento que los pacientes que vienen desde la guardia con el médico, con el ambulanciero, con el remisero, con 3 padres y demás, en general son esos pacientes que tienen cuerpos extraños en el esófago. Es raro que un paciente que tenga vía aérea, salvo que sea que tiene riesgo de vida, en general los de vía aérea no son tan marcados, y después vamos a mostrar. Bien. Por supuesto, como dijimos antes, asfixia y riesgo de vida cuando se queda sobre la supraglotis en la hipofaringia. Este es el cuerpo extraño más común. Así como dijimos que en la vía aérea los más frecuentes son los orgánicos, en la vía digestiva no. En la vía digestiva los inorgánicos, sobre todo las monedas. Las monedas se localizan siempre en esta forma. En la radiografía de frente lo vemos así, y en la radiografía de perfil lo vemos así. Normalmente se quedan a nivel del cricofaringio. Cuando ustedes tienen una moneda que se quedó en el tercio medio, no a nivel del cricofaringio, pregúntenle si no tuvo alguna patología esofágica, por ejemplo, como este paciente que tuvo una atresia de esófago, estaba operado el esófago, entonces tiene, si ven ahí, una estructura, entonces por eso se quedó la moneda. Si no, es raro que una moneda que pase el cricofaringio después no pase el resto del esófago y se elimine por vía natural. Cuerpo extraño, después vamos a ver la importancia del diagnóstico diferencial de la moneda, que es la pilobotomía. Como verán, cuerpos extraños, yo puse algunos nada más para no cansarlo de imágenes, pero pueden tener todas las imágenes que a ustedes se les ocurra, y todas las cosas que tienen un tamaño adecuado, los chicos se lo pueden poner en la boca, se lo pueden aspirar o ingerir. Acá le puse estos 2 cuerpos extraños especiales, porque es un gancho de un broche que estuvo tan crónico en el esófago que terminó siendo una obstrucción. A nosotros nos viene directamente traqueotomizado, porque tuvo una obstrucción respiratoria, parecía que tenía una papilomatosis de la cantidad de granulomas, y si ustedes ven, ahí tiene una cánula de traqueotomía, o sea, esto estaba sobre la supraglotis y dio un granuloma. Y este es otro que siempre lo contamos también, sobre todo para que la gente lo piense, que tenía una ficha de plástico que se había tragado 2 años antes. A la tía le decían la loca de la ficha, porque siempre le decía a todos los médicos que su sobrina se había tragado una ficha hacía un tiempo largo, y te decía, no señora, ya pasó, pues claro, una fichita de plástico que no traía nada, que no absorbían los rayos. Pero si ustedes ven en esta imagen en negativo, y si ven, esto es la tráquea, miren la periesofagitis que hizo, que determinó una
obstrucción traqueal. De hecho, esta era una nena que estaba tratándose por obstrucción bronquial recurrente. O sea, esto le hacía que no tuviera un buen drenaje de las secreciones y por eso hacía obstrucciones bronquiales recurrentes. Otro de los cuerpos extraños que puede ser peligroso son los huesos de pollo. Si ustedes ven acá, el hueso de pollo, fíjense cómo aumentó, esto parece un absceso, termina siendo un absceso como si fuera un absceso retrofaríngeo, fíjense que hay aire en el hueso de pollo ahí, más si permanece unos días, y si observan ahí en la endoscopía, se visualiza que ya perforó el esófago, este hueso de pollo. Entonces otro de los cuerpos extraños peligrosos y que hay que sacarlo de una forma especial. Después si quieren podemos charlar de cada una de las extracciones y demás. Y este es otro de los cuerpos extraños peligrosos, no se ven tanto, pero un revival de los alfileres de gancho. Entonces el alfiler de gancho puede ir a la vía aérea o a la vía digestiva, cualquiera de los dos. Lo que hay que tener cuidado es, al sacarlo, de que no lesionarlo, por el afán de sacarlo, con la punta no hacer una perforación de todo el esófago. Yo les dije, la moneda es el más frecuente, pero siempre que tengan un paciente con una posible moneda en el esófago, tienen que pensar que tiene una pila botón, porque la diferencia es abismal. Una moneda puede permanecer un tiempo largo en el esófago sin causar ningún tipo de inconveniente, una pila botón no. Entonces, lo que hay que tener es un alto índice de sospecha. En ocasiones, a veces puede ser asintomático, eso es francamente grave, y después va a tener la sintomatología que tienen todos los cuerpos extraños, lo mismo que la moneda. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen que hacer? Porque en general el tamaño es exactamente igual al de las monedas, de una o de otra. En general esto lo que tienen es un doble aro, un doble aro en el bordecito, y entonces uno podría interpretar que eso es una pila botón, y si tiene dudas le saca un perfil. Entonces en el perfil, ahí se ve muy bien el doble aro, y uno le puede hacer en el perfil, y en el perfil en general se ven diferentes las monedas de las pilas botón. Entonces siempre que ustedes tengan una moneda, primero piensen en pila botón. Se van a evitar un disgusto grave. Fíjense que 12% de los chicos que ingirieron una pila de 20 milímetros sufrieron lesiones graves o fatales. 12%, 1 de cada 10, es mucho, ¿no? En general la mayoría de las pilas fueron directamente obtenidas del producto por el niño. Eso quiere decir que tenemos que estar atentos. Estas pilas están hoy día en todos lados, en todos los de relojes, en los controles remotos, en todos lados. Muchas fueron descartadas, por supuesto que aquellas que son descartadas y desechadas no quiere decir que no lesionen. Si bien pueden no prender la televisión, sí pueden lesionar el esófago. O sea, que no tengan energía suficiente para prender el televisor no quiere decir que no tengan energía suficiente para lesionar el esófago. ¿Y por qué les decía que es importante? Porque a la hora ya pueden producir daño en la mucosa, a las 2 a las 4 horas de erosión, y entre 8 y 12 horas pueden producir perforación, y a veces antes. Y las complicaciones son todas estas: estenosis, perforación, fístula e incluso muerte. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Primero pensarla. Es una pila botón, cuerpo extraño circular, localizado en el esófago, es una pila botón hasta que se muestre lo contrario. La extracción endoscópica es urgente. No hay que esperar el ayuno, nada, es inmediato, hay que sacarla. No importa en qué condiciones esté el paciente. Tienen que internarlo obviamente, y tienen que hacer seguimiento posterior, porque puede seguir lesionando una vez extraída. Cuando ya está en estómago, uno puede hacer expectante entre 48, o sea, radiografía cada 48 horas, y si se mantiene siempre en el mismo lugar, uno podría tener que sacarla con el gastroenterólogo, ¿no? ¿Qué no tienen que hacer? Tratar de que vomite, porque si no pueden lesionarlo peor todavía. Y aparte se puede aspirar, si estaba perforado se puede empeorar también, y en general no sale. Nunca hay que respetar el ayuno, o hay juicios por respetar el ayuno en las pilas botón, y que el paciente terminó con una perforación esofágica severa, con una fístula traqueoesofágica severa.
No hay que retirarlo con sonda de catéter, ni Fogart, ni nada, porque podemos lesionarlo, y aparte no vemos si ya está lesionado el esófago y podemos terminar perforándolo, ¿no? Bueno, y por supuesto no hay que tratar de no empujarlo al estómago y no hacer esofograma, que se visualiza perfectamente bien. Localizarlo siempre por radiografía. Entonces nosotros no nos cansamos de repetir esto porque es francamente serio, ¿eh? Endoscopía urgente, determinar siempre tamaño y compuesto químico. Cuando saquen una pila no la tiren, fíjense, mándenla a analizar y qué tiene y cuánta carga eléctrica tiene, porque eso le va a hacer predecir si el paciente puede seguir lesionándose. Y siempre dejarlo internado con control. Ojo que se puede perforar después que ustedes le sacaron la pila botón. Hay que controlarlos y hacerle un seguimiento. Este es nosotros estamos en un sistema que, que se llama SUSI-Safe, que es de cuerpos extraños, para tratar de evitar, es un sistema europeo que lo hizo un italiano, Dario Gregori, que tiene más de 20.000 cuerpos extraños sintizados, así que la experiencia es muy buena. Y nosotros hicimos con varios hospitales, con el Hospital de Niños, el Garrahan, el Hospital Alasia de Santa Fe, y vimos que los cuerpos extraños más frecuentes que teníamos eran en la vía aérea, eran los maníes y las semillas de girasol por lejos, y dentro de los inorgánicos, las tapas de virome y los juguetes. Pero fíjense la diferencia entre unos y otros, ¿no? Y dentro de los cuerpos extraños que se ven en el esófago, lo más frecuente por lejos son las monedas, y nosotros sí tuvimos varios pacientes con carne, eso porque tenemos muchos chicos operados con atresia de esófago, entonces queda algún grado de estenosis, y eso hace que cuando los chicos empiezan a crecer y quieren comer más carne, y se ponen bocados muy grandes, no llega a pasar al esófago y hay que sacárselos. Y esto es una conclusión tétrica que sacamos de ese estudio que hicimos sobre cuerpos extraños. Fíjense, la semilla de girasol y los maníes, la edad promedio de los pacientes era de 2.7 y 2.6 años. Si nosotros dijimos que los cuerpos extraños, las víctimas prevalentes, son chicos menores de 3 a 4 años, que no tienen molares, no tienen la relación entre qué cuerpo extraño puede ser peligroso o no, se meten todo en la boca y demás, o sea que habría que alejarlo de esto. Y esto, miren las tapas de virome, que es a partir de los 9,5 años, esto porque es por la costumbre de los adolescentes, de los chicos de primera infancia, de ponerse las viromes en la boca y entonces se las aspira. Y con respecto a los juguetes, lo mismo. Fíjense, dijimos el cilindro de partes pequeñas, para chicos menores de 3 o 4 años, y acá el promedio de la edad era de 1.9 años. Y esto es lo que yo les comenté también, de que los pacientes cómo llegan, si son del esófago o de la vía aérea, observen los pacientes, los rojos es el esófago, el 83% de los pacientes consultaron el primer día, y solo el 21% o el 22% de los que están en vía aérea. Si uno piensa, los cuerpos que están en vía aérea deberían ser, la pila botón, deberían ser mucho más graves y más urgentes que los del esófago, y sin embargo la gran mayoría consultó después del primer día. Fíjense que el 33% consultó después de los 15 días con cuerpos extraños en la vía aérea. Aproximadamente el 80% de los chicos con episodio de atragantamiento son evaluados por el pediatra, la mayoría son vistos dentro de las 48 horas, pero solo un 15% son diagnosticados correctamente dentro de los primeros 7 días. O sea que el gran paradigma es pensar en cuerpo extraño, ponerlo dentro de nuestro organigrama de diagnósticos diferenciales. Y esta es la otra de las cosas que nosotros, en cuanto a la prevención, como hablábamos al principio con Mariel y con Luis, es la presencia de adulto no. Fíjense acá, jugando, el 73% de los chicos que se aspiraron o se ingirieron un cuerpo extraño, el 7 de cada 10 había un adulto presente. Y cuando estaban comiendo, casi 9 de cada 10 había un adulto. O sea que esto, lo que debemos mejorar sustancialmente es la prevención
la actividad, o sea, que sea activa la prevención de los adultos, no que dejen comiendo a los chicos y se vayan a ver otra cosa o a hacer otra cosa. El mejor tratamiento sigue siendo la prevención. Nosotros tenemos que insistir sobre esto, qué alimentos pueden comer los chicos, qué forma pueden comer los chicos los alimentos, cómo debemos cortar los alimentos en cada uno en estos alimentos especiales para que no sean peligrosos, cuál es el tamaño que tienen que tener los juguetes para cada grupo etario, y qué cosas son peligrosas, como por ejemplo la pila botón. Nosotros debemos ser educadores de los educadores, que son los padres y los cuidadores. Sobre todo para que no suceda esto, que los chicos fallezcan. Este es un chico que falleció, el hijo de una médica, paciente de Hugo, que falleció por un cuerpo extraño, una aceituna, que ahí si lo ven, está la aceituna enclavada en la epiglotis y la cuerda vocal, o un chupete, o esto que siempre le hacíamos los gallitos para los pacientes, y el hijo de una enfermera se aspiró este pedacito de guante y terminó muriéndose también por asfixia.